falta de entusiasmo, esa apatía, esa indiferencia que han provocado estas políticas, si tú las comparas con el vasconcelismo, con los programas de los años 50 y de los años 60, encabezados por diferentes regímenes. Entonces, creo que ahí está el quiz del asunto, ¿no? Entonces, lo que yo encontré es que las políticas educativas de la globalización tienen una parte positiva y otra parte negativa. Y creo que esto es lo que puede dar pie para un debate. Ahora, pero ¿qué estaremos entendiendo por políticas de la globalización? Ok, las políticas de la globalización son las políticas que se vienen implementando por los organismos financieros internacionales a partir de 1989, que se considera el año simbólico de la globalización. En este sentido, partimos la historia del país en la historia pre-globalización, 89 hacia atrás, y la historia globalización, 89 hasta la actualidad. Esos dos grandes periodos históricos fueron los que heurísticamente me permitieron a mí comparar estos periodos, ¿no? Y entonces localizar políticas antes y políticas después, centrándome en la etapa de la globalización y su impacto para nuestro país. Y entonces lo que encontré es que estamos actualmente ante un modelo educativo internacional que no se tuvo en el periodo pre-globalización, donde estábamos ante modelos educativos nacionales. Con una menor influencia, por ejemplo, del Banco Interamericano. Muy mínima. Mínima. Y en cambio, las directrices fundamentales son trazadas por los organismos financieros de la globalización. Me refiero a los organismos económicos, Banco Mundial, inventor del modelo de educación por competencias, OCDE, Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, inventora de PISA, que después su versión mexicana fue enlace, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que las directrices, entendemos por políticas educativas, las directrices fundamentales para guiar los proyectos educativos de un país, o en este caso de todo el mundo, como es la globalización. Entonces estamos hablando, digamos, de una diferencia sí objetiva en términos de lo que tú estás señalando, pero tú planteas un rasgo fundamentalmente de percepción, sí, de involucramiento. De mirada, te dije, una mirada. De miradas, ¿no? De 89 para atrás había un mayor involucramiento de los maestros, de los alumnos, de la población en términos generales, ¿no? Y después del 89 no es así. Hay una diferencia. Hay indiferencia. O rechazo. O rechazo. Pero no hay ningún mitin, ninguna marcha, ningún plantón en favor de las políticas de la globalización. En el mejor de los casos hay indiferencia, hay aceptación pasiva, pero no hay entusiasmo, Rangel. Creo que ahí tenemos lo que tú llamas una percepción diferente. Subjetiva o diferente sí, entre es una lo que política vemos, y sí. la otra política. Así es. El otro lo que mirábamos era entusiasmo y apoyo. Ok. Entonces, en esta idea de las políticas globales, ya planteamos de dónde se están derivando, pero instrumentalmente las podríamos ir particularizando. Sí. Te decía que las políticas de la globalización han traído aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, el primero, tenemos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son una política de la globalización y son positivas. Estas deben de seguir. Segundo, las políticas de vinculación escuela-empresa son positivas y deben de continuar. Tercero, las políticas de intercambio y movilidad académica son positivas también y deben de continuar. Esas tres políticas… ¿Las de internacionalización? Positiva y debe de continuar. Esos son los aspectos positivos que te comentaba que deben de continuar rescatándose como partes medulares de las políticas globalizantes y de esta internacionalización de la educación. Creo que eso es positivo. ¿Y lo negativo? Vayamos ahora a los aspectos negativos, ¿no? O sea, la noticia buena y la noticia mala. La noticia mala es que la parte negativa es imponer un solo modelo curricular para todos los niveles, como es el modelo de educación basado en competencias. Es un error absoluto. Te voy a decir por qué. No decimos que el modelo por competencias no tenga su pertinencia en ciertos niveles y modalidades del sistema educativo. Concretamente, el modelo lo lanzó Banco Mundial en 1990 para México mediante una prueba piloto para CONALEP y para los CEBETIS, Centros de Bachillerato Tecnológico, Industriales y de Servicios, para Media Superior Tecnológica, bajo el nombre de Modelo por Competencias Laborales, lo cual está muy bien, porque CONALEP y CEBETIS se presta para implementar un modelo curricular de ese tipo. Pero de ahí, Rangel, a conalepizar todo el sistema educativo nacional, imponiendo, que no consensuando, fíjate, estoy hablando de imponiendo porque es una imposición de las competencias de la educación inicial
hasta primaria, secundaria, media superior, licenciaturas. ¿Y superior? ¿Sí? Superior, licenciaturas, maestrías y posgrados. Es un error total. Por ejemplo, si yo recuerdo la primera reforma de básica, digamos, en este periodo que tú estás planteando, Ajá. estamos hablando de 1992, y ahí, por ejemplo, OLAC, ¿no? Planteaba... Mexicano mejoraría si se afrontaran los nuevos retos, ofreciendo una verdadera educación de calidad, inclusiva, equitativa, igualitaria y universal. Además, realizando un análisis crítico y ajustes necesarios a las reformas educativas. Que cada actor educativo, alumno, docente, tutor y sistema educativo realice lo que a cada uno le atañe. Además, una inversión económica asertiva y por último, una implementación de mecanismos eficientes para la evaluación de los aprendizajes, justos y equitativos en todos los niveles. Y es así como el sistema educativo mexicano debe apostar por implementar estrategias que satisfagan las necesidades con una educación de calidad, global y competitiva a nivel internacional. Sea tratada de tal manera que sea significativa para todos y cada uno de los salvadoreños. Yo me quedo por ahí, Pablo, y muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, ministro. El punto que usted señala acerca de la necesidad de involucrar a la familia y al resto de la comunidad educativa en el contenido de las reformas educativas es muy interesante en la medida en que si las personas que supuestamente se benefician de la educación pública no se apropian de ella, probablemente tampoco van a exigirla a posibles administraciones futuras que decidan limitar o restringir los servicios educativos. Seguimos ahora con la viceministra de República Dominicana, Ansel Sheker. Adelante, viceministra. Yo creo que en la República Dominicana hemos logrado bastante consenso en relación a identificar las problemáticas principales y los objetivos educativos. Nos hemos puesto de acuerdo y para ello existe un pacto nacional por la reforma educativa desde el 2014 al 2030. Existe una ley nacional de estrategia de desarrollo que uno de sus objetivos es la educación. Hemos hecho y de hecho actualmente estamos ya preparándonos para hacer el nuevo plan decenal 2023-2033. Y hemos logrado a base de diálogo llegar a este consenso. Pero la gran dificultad, y lo mencionaba Pablo, es la implementación. Yo creo que nos ha hecho falta planificar la implementación porque hemos subestimado lo complejo que es. Es decir, hemos pensado que tan pronto armamos el plan o la política, inmediatamente se va a traducir en la práctica, inmediatamente va a llevarse a cabo. Y no es así. En la implementación intervienen muchísimos factores del contexto y también intervienen riesgos y elementos que tal vez en un momento no se consideraron o sencillamente nunca se consideraron detalles. Nos ha pasado cosas tan increíbles como, bueno, y mencionaba el ministro Pineda, toda la inversión que se ha hecho en tecnología justo por la pandemia. Nosotros también distribuimos dispositivos a todos los estudiantes y bueno, pero cuando uno no tiene en cuenta el detalle de cómo y quién va a reparar cuando un dispositivo se daña o se avería y está distribuido a nivel nacional, son esos pequeños detalles que te van a afectar una política completa, ¿no? O por ejemplo, cuando decimos vamos a formar a los docentes, estamos todos de acuerdo en eso, pero ¿en qué lo formamos? ¿Cómo lo formamos? ¿Cuál logística se va a desarrollar? Ahí vienen esos detalles que lo complican. Entonces, ¿qué diría yo en términos para que una política sea efectiva?
Pues lo primero es que la implementación también se planifica, o sea, no solo la política en términos marco de su descripción, sino cómo se lleva a cabo. Y para esto, definitivamente hay que tomar en cuenta la participación y la flexibilidad en el contexto para adecuar a las situaciones que ocurren. Por ejemplo, es muy importante que se tenga en cuenta que esta implementación es compleja y hacerla de manera participativa va a llevar más tiempo y más esfuerzo. Y por tanto, particularmente yo pienso que se tiene que hablar de un proceso gradual. ¿M? Es decir, no pretender que vamos a hacer una ruptura, una revolución en un minuto. Educación, las cosas toman tiempo y hay que tomar en cuenta factores y actores.